inicio a la segunda sesión de nuestro coloquio, de nuestro 28º coloquio de investigación bibliotecológica y sobre la información, con el tema de procesos revolucionarios, bibliotecas y movimientos culturales. Es para mí un gusto enorme que me hubieran pedido ser moderadora en una mesa que seguramente será de muchísimo interés para todos. Nos acompañan a mi derecha el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo y a mi izquierda el doctor Juan José Calva González y la doctora Catalina Naumis Peña. Vamos a iniciar con la ponencia del doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, que nos va a hablar sobre la promoción de la lectura y la labor editorial de José Vasconcelos. Hablando de labor editorial, le falta una T ahí, dice lecura. Podría ser locura, pero no es la más seguro que sí sea. El doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, quien es doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador titular y fundador y primer director de nuestro Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, se desarrolla en el área de Ciencia y Sociedad y su línea específica de investigación es la lectura. Con ustedes, el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo. Muchas gracias. ¿Cuánto tengo? ¿20 minutos? 20 minutos a partir de 12:33. Bueno, muchas gracias. Bueno, miren, la idea de lo que voy a presentarles ahora es, normalmente en el círculo nuestro, en nuestros grupos, normalmente siempre destacamos la labor de José Vasconcelos como promotor de bibliotecas. Y sí, sin lugar a dudas es la parte más importante desde el punto de vista de nuestra comunidad, pero no solamente esta parte la promovió, sino promovió otra serie de cosas importantes de lo que yo creo que ahora vamos a tratar de hablar. He dividido esto en dos partes, una más pequeña que es la parte del analfabetismo y después posteriormente las publicaciones. Lo primero que hace José Vasconcelos cuando lo nombran rector, la primera circular, la circular número 1, como rector de la universidad, habría que acordarnos que en aquel entonces no había un ministerio de educación, él lo va a fundar posteriormente. La circular número 1 hace un llamamiento a las personas para que ayuden a enseñar a leer y escribir. O sea, es muy curioso que como rector lo primero que hace, y él va a decir que bueno, estos son los compromisos que la universidad tiene que asumir en la cultura popular, y él le va a dar un sentido de social a la universidad. La toma de posesión de él dice: yo no vengo aquí simplemente a tener ceremonias con borlas y con no sé cuánto, yo vengo aquí como el delegado de la revolución a comprometernos para la sociedad. Y entonces su primera cosa es el tratar de impulsar la alfabetización. Él se va a encontrar con una serie de problemas. Bueno, hay que enseñar a leer, pero no hay locales donde enseñar a leer, no hay materiales con qué enseñar. Por ejemplo, los dueños de las fábricas o los dueños de las haciendas o de los ranchos no ofrecen facilidades, están temerosos qué es lo que les van a enseñar a estas personas. Y también los campesinos dicen, bueno, ¿cuál es la ventaja de enviar a mis hijos a aprender a leer y escribir si finalmente lo que yo espero de mis hijos es que en un momento dado me ayuden a la producción para que la familia tenga una mejor situación económica? Es esta idea de que los hijos tienen que contribuir desde muy pequeños a la economía familiar, y en esto de alguna forma explica también el por qué en algunos círculos las familias son tan numerosas, pues se piensa que entre más hijos más manos de obras vamos a tener. Bueno, él crea un departamento que así se llamaba, yo no se lo puse así, así se llamaba el departamento. Es un término bastante raro de sanalfabetización, decide que hacer un llamamiento para que todo mundo se involucre en esto. Y bueno, algunos autores como Cosío Villegas dice que entonces sí realmente hace una cuestión de misioneros, inclusive así va a llamar a otro programa, él va a llamar los maestros misioneros, que también tenían entre sus cosas enseñar a leer.
un poco esta idea de la misión de los curas que vienen a cristianizar y a dar la buena nueva. Bueno, aquí la buena nueva es la lectura y la cultura. Entonces, decide que estos deben actuar en lugares donde la población sea más densa para poder tener un mayor impacto, y apoya el principio que enseña a leer todo el que sabe a quien no sabe. Y entonces logra que, por ejemplo, las amas de casa abren sus casas y sus garages y sus jardines y empiezan a enseñarle a los que no sabían leer. Entonces es una cruzada realmente para poder, lograr que la gente aprenda a leer y a escribir. Y lo único que les da a los maestros es un documento que dice que es un maestro honorario. Ahora, si vemos las cifras, pues, ahorita nos podrían parecer cifras pequeñas, pero imagínense en un México de 1920 que en un año hay 1,726 maestros honorarios que se van a enseñar y a leer. Y así poco a poco va teniendo mayor número de maestros, y hace un proyecto que evidentemente no logra tener todo el impacto que él hubiera querido, pero que es importante porque es el primer proyecto, digamos, nacional de tratar de terminar con el analfabetismo. Valdría la pena recordar que el analfabetismo, en el momento que termina el porfiriato, solamente el 14% de los mexicanos sabían leer y escribir. O sea, no era pequeña el reto que tenían enfrente. Ahora bien, el otro aspecto bueno, en el 24 este departamento desaparece, en el 24 cuando sale Vasconcelos y se integra al departamento escolar. El otro aspecto que yo quería platicar con ustedes es el aspecto de las publicaciones. Las publicaciones de Vasconcelos es un hombre que está muy, muy, muy preocupado con siempre estar produciendo cosas para dar a conocer. Entonces, cuando él es nombrado rector, la producción de la editorial en el país era muy pequeña y la calidad de las publicaciones eran terribles. Dos grandes influencias había. Se dependía de los materiales académicos, ¿sí? Hay que subrayar académicos, de los materiales franceses. No así de los materiales de las novelas, de los folletines, etcétera, que esos son españoles. Pero los materiales académicos, los médicos, por ejemplo, las anatomías que estudiaban, etcétera, eran francesas. El país tiene un elevado número de analfabetos, ese es el reto para una industria editorial, y los lectores, fundamentalmente, los que eran lectores, le pedían una literatura barata. Las editoriales españolas controlaban, como lo hacen ahora, casi el mercado editorial, ¿no? Los españoles ahora controlan el sistema bancario y el sistema de publicación de libros. Desafortunadamente es más exitoso el bancario que el otro. Los pocos editores que tenían unas editoriales, unas ediciones muy limitadas, los números de ejemplares que se imprimían eran muy pequeños, y las librerías estaban fundamentalmente en la Ciudad de México. Con este viejo principio de que lo que no pasa en la Ciudad de México no pasa nada, no existe, y de que fuera de la Ciudad de México todo es Cuautitlán, pues sí, efectivamente, casi todo se hacía en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las primeras editoriales, las primeras experiencias de él? Él, cuando está estudiando, se asocia con un grupo de compañeros y lo nombran encargado de una revista en el que fundamentalmente tenían un amigo poeta, y el poeta hizo su revista, y entonces, de hecho, era una revista para publicarle los poemas al poeta. Y entonces, pero bueno, es su primera experiencia como editor, y después Madero le va a encargar la revista El Antirreeleccionista. Es el editor de la revista. Esas son los antecedentes que él va a tener hasta llegar a secretario. Y como secretario, el pendón de la editorial, de lo que él edita, son los famosos libros verdes. Si ustedes no los han visto, son unos libros que costaban $1.
de los clásicos, o sea, se llamaban los clásicos o los verdes, como ustedes quisieran, y se vendían, al ratito vamos a ver cuáles eran los que se editaron. Esos libros son los clásicos, porque él pensaba que debían publicarse. Él lo va a confesar, lo toma de varias fuentes, entre ellos Lunacharsky y otras gentes que van a influir. El mismo Justo Sierra ya lo había mencionado, que debían editarse este tipo de cosas. Bueno, el secretario, además de adquirir una amplia bibliografía, porque cuando tiene las bibliotecas empieza a comprar libros, pero se da cuenta que no puede tener una gran tiraje, y entonces convence al presidente Obregón de que le quite a la Secretaría de Gobernación los talleres gráficos de la Nación y se los pase a la Secretaría de Educación, cosa que le va a crear unos cuantos problemas, porque no olvidemos que el ministro de Gobernación era el que después fue el presidente Calles. Entonces ahí empiezan los problemas de él. Y el programa editorial va a tener dos finalidades. Una de las finalidades es una patriótica, digamos, y la otra es cultural. Hay que mejorar la cultura de la gente, y la otra hay que publicar en español, porque solamente así vamos a mantener la identidad nacional. Déjenme decirles que estos dos mismos preceptos modificados, él los confiesa en el Ulises Criollo, que son las grandes influencias en la lectura cuando era niño. La madre le da lecturas que lo protegen de los protestantes, porque él vivía en Piedras, tenía el honor de vivir en Piedras Negras, Coahuila, y entonces hay que protegerlo de la cultura de los protestantes. Y el padre le regala los atlas de García Cubas, etcétera, porque quiere darle una conciencia nacional. Bueno, y el programa se convierte en un programa que lucha en contra de las influencias y pretende fortalecer el nacionalismo. Estas láminas que les voy a pasar muy rápido, estas son por año lo que va publicando de los famosos libros clásicos. La primera que publica, y que será la que más se va a vender, es la Divina Comedia. Después están las tragedias de Esquilo, las tragedias de Eurípides, la Ilíada, la Odisea, los diálogos de Platón. Está, otros dos volúmenes de diálogos de Platón, los principios críticos del virreinato. Nadie sabe por qué publicaron eso. Ese es uno de los grandes misterios. ¿Por qué entre todos los clásicos publicaron? Yo supongo que era de algún cuate político o alguna presión, y entonces le publicaron su libro a este señor. Los Evangelios, Plotino, las vidas paralelas de Plutarco, las vidas ejemplares de Román Roland, y cuentos escogidos de Tolstoy, y en 24, cuando ya él está prácticamente de salida, va a publicar El Fausto y una cosa de Tagore. Esos son los famosos libros. El libro La Divina Comedia se vendieron 6.500 ejemplares, lo cual son un récord para en México, ¿no? Se distribuyen en todo el mundo. En El Libro y el Pueblo hay una relación muy completa de todos los lugares a donde fueron enviados estos ejemplares, y realmente no tenían solamente un impacto en México, sino tenían un gran impacto en el mundo, ¿no? Porque llegaban los libros a todas partes. ¿Por qué Vasconcelos sintió que era necesario emprender este plan tan amplio editorial a principios del siglo? Dice, porque las librerías eran inexistentes, no podían surtir los libros que demandaba el programa bibliotecario, ni en títulos ni en volúmenes. Ahora, no siempre fue